Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de la sección del estudio de Culturina. Ya sabéis que esta es una sección dentro del blog de nuestra web en Culturina Comunicación, donde mensualmente realizamos diversas entrevistas o charlas a expertos y expertas en temáticas súper relacionadas directamente con la cultura y la creatividad. Todas ellas convergen aquí en esta sección de forma mensual y hablamos de temáticas muy variadas como puedan ser el del marketing, la comunicación, las ventas, el emprendimiento, los negocios, también la creatividad y las propias manifestaciones culturales, ¿no? Así que todas ellas se centran aquí y hoy, precisamente en este vídeo, hacemos un alto en el camino, hacemos una parada en esta serie de entrevistas porque nos vamos a centrar en uno de los grandes temas que nos ocupan en esta sección y en nuestra especialidad en general, como ya hemos mencionado, que es la comunicación cultural o el marketing cultural. En esta ocasión no tenemos ningún invitado, sino que digamos que soy yo directamente la que os quiero contar cuál es mi visión sobre estas dos disciplinas, porque ya os adelanto que no son lo mismo. Mi objetivo con este vídeo es que en primer lugar entienda de qué se trata cada una de ellas. En segundo lugar, que aprenda a diferenciarlas, porque claramente no son lo mismo. Y en tercer lugar, que pase a la práctica con toda esa información, ¿no? En cualquier caso, la verdad es que ambas son una hiperespecialización por la que me preguntan muchísimos usuarios de forma semanal, ya sea a través de nuestras redes, a través de nuestro blog, y sobre el que tengo constancia del que surgen muchísimas dudas e inquietudes. Así que vamos a resolver cuáles son esas principales y si además consideras que cuando termine este vídeo hay algo que ha quedado por resolver o tienes alguna duda extra, solo tienes que dejármelo en un comentario y tomaré buena nota para futuros vídeos. Bien, pues antes de empezar y para contextualizar un poco esta hibridación entre comunicación y cultura, quiero comentarte que para mí es algo complejo y apasionante a partes iguales, ¿no? Por un lado, pienso que es complejo porque al tratarse de una hiperespecialización donde es de vital importancia no solo estar al día de lo que se mueve, como puedan ser las tendencias, necesidades, novedades dentro del sector, también hay que estar muy al día de las nuevas herramientas y sus propias aplicaciones que van surgiendo, ¿no? En la parte un poco más práctica. En ambos casos están muy ligados, creo yo, a la formación continua y actualizada, que de esto hablaremos también ahora, pero eso creo que pasa en cualquier sector hoy en día, ¿no? Sobre todo si quieres ofrecer un máximo valor añadido, sobre todo a tus clientes, y no quedarnos solo en la superficie, sino que vayamos un poco más allá y realmente podamos de alguna forma aplicar todo ese conocimiento a través de esa exploración o observación activa, como yo la llamo, dentro del sector. Por eso creo que es algo complejo, pero también considero que por otro lado es algo muy apasionante, porque tenemos la suerte de trabajar con experiencias, sensaciones y emociones. Es además una oportunidad para poder tangibilizar lo intangible y creo que esto también es todo un reto, ¿no? Por eso conocer los códigos, los mensajes y la especial sensibilidad hacia eso intangible me parece algo apasionante. La capacidad que podemos tener, la oportunidad de ejecutar para sorprender gracias a eso, a esa diversidad, en cada pequeño paso que vamos dando con nuestra marca, negocio y proyecto, ¿no? Así que para mí estos serían realmente los highlights, por así decirlo, de ambas disciplinas que juntas considero que hacen un tándem explosivo y para mí con además muchísimos y claros beneficios, ¿no? Si se sabe cómo trabajarlo adecuadamente. Vale, pues una vez hemos contextualizado estas dos disciplinas, vamos a profundizar en una de ellas, que en primer lugar sería la comunicación cultural, porque como ya te he adelantado, no es lo mismo que el marketing cultural, o al menos así lo entendemos desde Culturina Comunicación. Entonces, para entender primero cómo se define esta disciplina, quiero compartir contigo un poco antes cuál es la definición de comunicación a seca. Toda esta introducción conceptual creo que es súper importante para aprender realmente a diferenciar, sobre todo a nivel práctico, cuál es la diferencia entre todas ellas, porque ahora estamos hablando de conceptos de comunicación, en primer lugar, como puedan ser comunicación, marketing, información, publicidad, que sobre eso podemos hacer otro vídeo más adelante. Si bien son cosas distintas, aplicado a cultura también tiene sus ligeras diferencias, ¿no? Entonces, para que entiendas de qué se trata y tengas también esa perspectiva un poco mayor, podríamos decir que la comunicación es una emisión de contenido e información cuya difusión debe tener una base estratégica, ¿no? Con un objetivo que además sea directamente relacionado con la comunidad que los tiene que recibir y que de alguna forma sintamos que ellos reaccionan en función de la estrategia que hemos planteado, ¿no? Ya sea una u otra. Esto quiere decir que de alguna forma esperamos un feedback por parte de los usuarios y que realmente no son meros observadores, ¿no? Sino que pasan a tener
en vez de un papel secundario, pasan a tener un papel más activo y sobre todo interactivo con nuestra marca, negocio y proyecto, ¿no? Dentro de esa experiencia que queremos facilitarles. Y eso sería, por un lado, la comunicación, pero ¿qué es para mí exactamente la comunicación cultural? Pues os voy a compartir literalmente cuál es la definición propia que extraigo después de años de experiencia y sería la siguiente, ¿no? Para mí la comunicación cultural es una disciplina, una aplicación o una rama de la comunicación, como ya hemos visto, que trata de englobar o aunar todos los medios, códigos, canales y mensajes que forman parte del sector cultural, esos intangibles que hablábamos anteriormente y para los cuales considero que hay que tener una especial sensibilidad hacia ellos, con la finalidad de difundir la misión, el mensaje, etcétera, los contenidos de las diferentes marcas, negocios o proyectos que conforman el sector de cara al público, ¿no? Por lo tanto, como estáis comprobando, realmente se le está otorgando a la comunicación un papel muy social, ¿no? Y también considero que la cultura así lo es. Por eso el usuario realmente tiene ese papel muy activo, ¿no? Y así es como lo queremos plantear. Además de esto, además de ser una faceta muy social, es también muy interactiva, bidireccional y horizontal, ¿no? De cara a la comunicación. Entonces, básicamente, y para que me entienda, solo cumpliremos el objetivo de comunicar, atendiendo a la definición que os he compartido anteriormente, si realmente tenemos una estrategia detrás de todo eso que una cada punto y que de alguna forma le dé forma, valga la redundancia, a nuestra estrategia y a nuestra comunicación, ¿no? Y cuando digo que todo tiene que estar muy bien pensado, es que todo, ¿no? Realmente no hay nada que pueda quedar al azar, si no pasaríamos a hacer lo de siempre, ¿no? Que sería emitir contenido de forma descuadrada, quizás superficial, sin ningún orden y realmente sin ningún porqué que una todo eso, y sobre eso hablaremos ahora también. Y ahora, si nos centramos en el marketing cultural, en cambio, diremos que se basa en el desarrollo estratégico previo que realiza la comunicación para posteriormente pasar a la práctica. Para que me entiendan mejor, por un lado, la comunicación atañe a aspectos que son más experienciales, emocionales o de contenido, y el marketing en sí, en este caso aplicado a cultura, que sería marketing cultural, se centra en la parte más comercial, ¿vale? Y es que realmente por esto mismo, como estáis viendo, no son iguales, ambos son complementarios y necesarios el uno para el otro, pero no son nada el uno sin el otro, con lo cual para nada son incompatibles, pero sí, como estáis viendo, es muy fácil de que a nivel práctico se confundan, por eso creo que es súper importante aclarar cuál es la diferencia entre ellos dos, ¿no? Precisamente por ser herramientas tan parecidas, se confunden bastante en el sector cultural, como ya estamos comentando, ¿no? Llevando en algunos casos a errores garrafales por falta de ese conocimiento profundo o la falta también de sensibilidad en muchos casos de los profesionales que desarrollan estas especialidades, incluso pues sin estrategia, ¿no? En definitiva, ambas son necesarias e imprescindibles y hay que dejar que cada una haga su trabajo porque las dos juntas está claro que son una combinación exitosa. Y antes de continuar, también quiero hacer una aclaración porque me estáis escuchando mucho de hablar de sectores creativos, de la industria creativa, la industria cultural, pero exactamente ¿qué podemos considerar sector o industria cultural? ¿Cuáles serían las especialidades que entrarían dentro de esta categoría, por así decirlo? Pues bien, además de las diversas manifestaciones artísticas que podamos pensar, arte, arquitectura, escultura, etcétera, cuando decimos sector cultural también nos estamos refiriendo a cualquier manifestación que tenga que ver directa o indirectamente con él, que de alguna forma esté relacionado o bien que estemos trabajando también con intangibles, como este caso, ¿no? O que parten de un punto que sea más creativo e innovador, como pueda ser el turismo, la gastronomía, la decoración, los eventos, la artesanía, el diseño, etcétera. La moda también podría entrar dentro, ¿vale? Realmente todos ellos yo considero que tienen relación más o menos directa con la cultura y en todos ellos, de hecho, la comunicación digital actúa de la misma forma, ¿no? Con algunos componentes añadidos que lo hacen especiales, como hemos dicho, que es la experimentación, el factor emoción, que en algunos, pues de mayor o menor forma están más o menos desarrollados, pero que todos lo tienen, ¿vale? Entonces, con esto, lo que quiero decir es que el mero hecho de comunicar ya forma parte de la cultura. Entonces, como estáis viendo, hay una conexión innegable e intrínseca que realmente nos dice que
la esencia, la razón de ser de la cultura es realmente su comunicación, su difusión de ese conocimiento, ¿no? Y el disfrute del mismo. Vale, y aclarado esto y cuáles son esos conceptos y en qué contexto nos estamos moviendo para definir estas especialidades de esta forma, la comunicación cultural y el marketing cultural por otro lado, también considero que hay un principal reto para todas las marcas, negocios y proyectos dentro del sector cultural que quieran trabajar de forma efectiva cualquiera de estas dos disciplinas, ¿no? Y precisamente en la definición anterior de comunicación cultural considero que está ese reto, ¿no? El poder de transmitir, conectar o impactar a los diferentes públicos. Y digo reto porque realmente creo que todavía nos queda un largo camino por recorrer y realmente todavía no se ha conseguido tangibilizar definiendo, tangibilizar como que realmente consigamos que las personas experimenten de forma efectiva esa experiencia que queremos ofrecerles, ¿no? Pero bueno, de eso podemos hablar en otra ocasión. Parece ser que el hecho de pasar de la teoría a la práctica es donde muchos proyectos terminan atascados, ¿no? Por esa serie de obstáculos que hemos comentado anteriormente. Y aquí es donde entra en juego el marketing cultural como esa aplicación práctica, ¿no? Entonces, no sé si os pasa, puede que este vídeo lo estén viendo quizás pues, algunos estudiantes o personas que están formándose para esta disciplina. Y es que cuando intentamos buscar en Google, podéis buscar comunicación cultural, marketing cultural, todos los términos de búsqueda relacionados o la búsqueda que arroja una plataforma como puede ser Google, están todos relacionados en su mayoría con una faceta educativa, ¿no? Cursos, formaciones, másteres, etcétera, que si bien son súper necesarios y considero que, como hemos comentado antes, esa formación continua es necesaria, ahora tiene sentido esa definición que comentábamos anteriormente. Entonces, esa afirmación va un poco más allá, ¿no? Y es que es una prueba de que realmente la comunicación cultural está en cierto modo estancado en esa parte más teórica, ¿no? Realmente la mayor parte de sectores que ya están trabajando la comunicación digital de forma efectiva y altamente optimizada y de forma muy eficaz, se está viendo cómo avanzan, ¿no? Sin embargo, en el sector cultural parece que todavía estamos avanzando, pero un poco más lento, ¿no? La verdad es que necesitamos más casos de éxito, ¿no? Más ejemplos y, en definitiva, más marcas, negocios, proyectos dentro del sector que se atrevan a ser innovadores y salir de la caja, como iniciativas muy conocidas y además en momentos en los que todavía la comunicación digital estaba, como quien dice, en pañales dentro del sector cultural, como la iniciativa Thyssen 140, allá por el año 2013, o más recientemente la de Cuatro Caras en 2018, ¿no? Ambas son iniciativas que tuvieron su origen en Twitter, pero bueno, hoy en día pues ya sabemos más casos de éxito como el Museo del Prado en TikTok o, bueno, otras iniciativas incluso internacionales cuya base es 100% digital, ¿no? Afortunadamente, si algo bueno ha tenido precisamente la pandemia es que ha reforzado los lazos entre estas dos disciplinas y actualmente pues son muchos más esos casos de éxito que podríamos reseñar. Quizás esta idea también sería para otro vídeo, pero me lo apunto y probablemente muy pronto podamos comentar sobre ello. Bueno, pues dicho esto, y ya terminando con este vídeo del estudio de Culturina en una edición especial, espero que te haya servido para situarte sobre todo en qué es la comunicación cultural, qué es el marketing cultural, cuáles son sus diferencias, pero sobre todo te haya servido para aclarar dudas y te haya además animado a dar un paso más allá, ¿no? Iniciar ese viaje intergaláctico del que hablamos mucho en Culturina Comunicación, hacia ese universo digital que nos espera ahí fuera, ¿no? Como has visto, en el sector cultural aún hay todavía mucho por hacer en términos digitales y estoy segura de que tu marca, negocio, proyecto, gracias a este vídeo, espero que sea el primer paso de muchos hacia esa visibilidad y posicionamiento en el mundo digital, como estamos comentando. Así que sin más, nos vemos el mes que viene en un nuevo vídeo del Estudio de Cultura.